Hola, ¿qué tal, futuros subintendentes de la Policía Nacional? Bienvenidos a este nuevo video donde seguiremos hablando del derecho internacional humanitario y en particular en este video hablaremos un poco acerca de los convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales. Aquí haremos un pequeño resumen acerca de estos convenios y de estos protocolos. Sin embargo, en la descripción de este video dejaré un enlace para que ustedes puedan ir directamente a leer todo el contenido de cada uno de estos convenios y protocolos. Bueno, se estarán preguntando ¿qué son esos convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales? Pues esos convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales son tratados internacionales que contienen las principales normas destinadas a limitar la barbarie de la guerra. Estas protegen a las personas que no participan en las hostilidades, es decir, a los civiles, al personal sanitario, a los miembros de organizaciones humanitarias y a los que no pueden seguir participando en los combates, como los heridos, los enfermos, los náufragos o los prisioneros de guerra. Los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales son la piedra angular del derecho internacional humanitario, es decir, el conjunto de normas jurídicas que regulan las formas en que se pueden librar los conflictos armados y que intentan limitar los efectos de estos. Protegen especialmente a las personas que no participan en hostilidades, como ya lo habíamos dicho, aquellos civiles, aquel personal sanitario, los miembros de organizaciones humanitarias y a los que no pueden seguir participando en las hostilidades. Los convenios y sus protocolos establecen que se debe tomar medidas para prevenir o poner fin a cualquier infracción de dichos instrumentos. Contienen normas estrictas en relación con las llamadas infracciones graves. Se debe buscar enjuiciar o extraditar a los autores de infracciones graves, sea cual sea su nacionalidad. Vamos a hablar acerca de los convenios de Ginebra de 1949. El primer convenio de Ginebra protege durante la guerra a los heridos y los enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña. Este convenio es la versión actualizada del convenio de Ginebra sobre los combatientes heridos y enfermos posterior a los textos adoptados en 1864, 1906 y 1929. Consta de 64 artículos que establecen que se debe prestar protección a los heridos y a los enfermos, pero también al personal médico y religioso, a las unidades médicas y al transporte médico. Este convenio también reconoce los emblemas distintivos. Tiene dos anexos que contienen un proyecto de acuerdo sobre las zonas y las localidades sanitarias y un modelo de tarjeta de identidad para el personal médico y religioso. El segundo convenio de Ginebra protege durante la guerra a los heridos, los enfermos y los náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar. Este convenio reemplazó el convenio de La Haya de 1907 para la adaptación a la guerra marítima de los principios del convenio de Ginebra de 1864. Retoma las disposiciones del primer convenio de Ginebra en cuanto a su estructura y su contenido. Consta de 63 artículos aplicables específicamente a la guerra marítima. Por ejemplo, protege a los buques hospitales. Tiene un anexo que contiene un modelo de tarjeta de identidad para el personal médico y religioso. El tercer convenio de Ginebra se aplica a los prisioneros de guerra. Este convenio reemplazó el convenio sobre prisioneros de guerra de 1929. Consta de 143 artículos, mientras que el convenio de 1929 constaba apenas de 97. Se ampliaron las categorías de personas que tienen derecho a recibir el estatuto de prisioneros de guerra de conformidad con los convenios primero y segundo. Se definieron con mayor precisión las condiciones y los lugares para la captura. Se precisaron sobre todo las cuestiones relativas al trabajo de los prisioneros de guerra, sus recursos financieros, la asistencia que tienen derecho a recibir y los procesos judiciales en su contra. Este convenio establece el principio de que los prisioneros de guerra deben ser liberados y repatriados sin demora tras el cese de las hostilidades activas.
Tiene 5 anexos que contienen varios modelos de acuerdos y tarjetas de identidad, entre otras. El Cuarto Convenio de Ginebra protege a las personas civiles, incluso a los territorios ocupados. Los convenios de Ginebra se adoptaron antes de 1949, se referían solo a los combatientes y no a las personas civiles. Los hechos acaecidos durante la Segunda Guerra Mundial pusieron en especial evidencia las consecuencias desastrosas que tuvo la ausencia de un convenio que protegiera a los civiles en tiempos de guerra. Este convenio, adoptado en 1949, toma en consideración la experiencia de la Segunda Guerra Mundial. Consta de 159 artículos y contiene una breve sección sobre la protección general de la población contra algunas consecuencias de la guerra, sin referirse a la condición de las hostilidades, las que se tomaron en cuenta más tarde, en los protocolos adicionales de 1997. La mayoría de normas de este convenio se refiere al estatuto y al trato que debe darse a las personas protegidas y distinguen entre la situación de los extranjeros en el territorio de una de las partes en conflicto y la de los civiles en territorios ocupados. Define las obligaciones de la potencia ocupante respecto a la población civil y contiene disposiciones precisas acerca de la ayuda humanitaria que tiene derecho a recibir la población civil en territorios ocupados. Además, contiene un régimen específico sobre el trato de los internados civiles. Tiene 3 anexos que contienen un modelo de acuerdo sobre las zonas sanitarias y las zonas de seguridad, un proyecto de reglamento sobre los socorros humanitarios y modelos de tarjetas. Vamos a hablar del artículo 3 común. El artículo 3, común a los 4 convenios de Ginebra, marcó un gran avance ya que abarca los conflictos armados no internacionales que nunca antes habían sido incluidos en los tratados. Estos conflictos pueden ser de diversos tipos. Puede tratarse de guerras civiles, conflictos armados internos que se extienden a otros estados o conflictos internos en los que terceros estados o una fuerza internacional intervienen junto con el gobierno. El artículo 3 común establece las normas fundamentales que no pueden derogarse. Es una suerte de mini convenio dentro de los convenios, ya que contiene las normas esenciales de los convenios de Ginebra en un formato condensado y las hace aplicable a los conflictos sin carácter internacional. Establece que se trata con humanidad a todas las personas que no participen en hostilidades o que caigan en poder del adversario sin distinción alguna de índole desfavorable. Prohíbe específicamente los atentados contra la vida, las mutilaciones, la toma de rehenes, la tortura, los tratos humillantes, crueles y degradantes y dispone que deben ofrecerse todas las garantías judiciales. Establece que se debe recoger y asistir a los heridos y los enfermos. Concede al CICR el derecho de ofrecer sus servicios a las partes en conflicto. Insta a las partes en conflicto a poner en vigor mediante acuerdos especiales la totalidad o parte de los convenios de Ginebra. Reconoce la aplicación de esas normas. No afecta el estatuto jurídico de las partes en conflicto. Dado que la mayor parte de los conflictos armados actuales no son de carácter internacional, es de suma importancia aplicar el artículo 3 común. Es necesario que se lo respete plenamente. ¿Pero dónde se aplican los convenios de Ginebra? Los convenios de Ginebra han sido ratificados por todos los estados aplicables universalmente. Ahora hablaremos un poco acerca de los protocolos adicionales a los convenios de Ginebra. En las 2 décadas siguientes a la aprobación de los convenios de Ginebra, el mundo presenció un aumento en el número de conflictos armados no internacionales y de guerras de liberación nacional. En respuesta a esta evolución, en 1977 se aprobaron 2 protocolos adicionales a los 4 convenios de Ginebra de 1949. Estos instrumentos refuerzan la protección que se confiere a las víctimas de los conflictos internacionales, el protocolo primero, y de los conflictos no internacionales, el protocolo segundo.
y fijan límites a la forma en que se libran las guerras. El Protocolo Segundo es el primer tratado internacional dedicado exclusivamente a las situaciones de conflicto armado no internacional. En el año 2005 se aprobó un tercer protocolo adicional que establece un emblema adicional, el cristal rojo, que tiene el mismo estatuto internacional que los emblemas de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Ahora hablemos un poco de la función de las Naciones Unidas. El mantenimiento de la paz y la prevención de conflictos armados son las preocupaciones fundamentales de las Naciones Unidas. El respeto de los derechos humanos en todo momento y lugar es un principio básico de la organización. En 1949 la Comisión de Derecho Internacional decidió no incluir en el derecho relativo a los conflictos armados en su programa porque al prestar atención a este ramo del derecho internacional se podría considerar una falta de confianza en la capacidad de las Naciones Unidas para mantener la paz y la seguridad. Sin embargo, desde un principio los organismos de las Naciones Unidas han citado los convenios y protocolos de Ginebra y han instado a los estados a ratificarlos o a guiarse por ellos. La aplicación del derecho humanitario figura constantemente en los deberes y en los debates y decisiones de la Comisión de Derechos Humanos y la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías. En el decenio de 1960, las Naciones Unidas participaron más en la construcción de un sistema de derecho internacional humanitario. Comenzó una nueva etapa en la cooperación, interacción y apoyo mutuo de las iniciativas humanitarias entre las Naciones Unidas y el CICR. En 1967, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Resolución 237, destacó que todas las partes en un conflicto deben respetar los derechos humanos, deben cumplir todas las obligaciones contraídas por ellas en los convenios de Ginebra de 1949. Esa resolución fue acogida con beneplácito por la Asamblea General de las Naciones Unidas y a menudo ha sido recordada y reafirmada. Ahora hablemos sobre la Conferencia de Teherán. La Conferencia Internacional de los Derechos Humanos celebrada en Teherán en 1968, Año Internacional de los Derechos Humanos, declaró que los principios humanitarios deben prevalecer en los periodos de conflicto armado. Ese mismo año, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la Resolución 2444, hizo suya la recomendación de la conferencia de que el Secretario General de las Naciones Unidas, tras consultar con el CICR, señalase a la atención de todos los Estados miembros de las Naciones Unidas las normas en vigencia del derecho internacional humanitario y los instará hasta la aprobación de nuevas normas a garantizar que los civiles y combatientes estén protegidos de acuerdo con los principios de las naciones surgidas en los usos y costumbres establecidas entre los pueblos civilizados, de las leyes de la humanidad y de los dictados de conciencia pública. La conferencia convino en que se necesitaban nuevas normas para ofrecer una mejor protección a los civiles, prisioneros de guerra y combatientes, a la vez que se debían proscribir determinadas prácticas militares y métodos de combate demasiado inhumanos. En la resolución 2444 de la Asamblea General también se afirmó una resolución de la 12ª Conferencia Internacional de la Cruz Roja en Viena en 1965, en la que se establecieron 3 principios básicos para las operaciones de los conflictos armados. El derecho de las partes en un conflicto armado a adoptar medios para causar daño al enemigo, que está prohibido lanzar ataques contra la población civil en cuanto tal. En todo momento ha de distinguirse entre las personas que participen en las hostilidades y los miembros de la población civil, a fin de que se respete lo más posible a estos últimos. Con la aprobación de la resolución 2444, la Asamblea General declaró inaceptable la idea de hacer la guerra a toda la población en un intento de obligar al adversario a rendirse. La resolución también significó la aceleración del movimiento hacia la convergencia de las 3 corrientes del derecho internacional humanitario de Ginebra, La Haya y las Naciones Unidas.
reconoció la interacción entre las normas para proteger a las víctimas de la guerra, establecer reglas de combate y proteger los derechos humanos en los conflictos armados. Se había alcanzado un grado de cooperación en las relaciones entre las Naciones Unidas y el CICR que se iba a reconocer oficialmente con la concesión de la condición de observador de las Naciones Unidas en este último en octubre de 1990. Combatientes por la libertad. La condición jurídica de los combatientes que luchan contra los regímenes coloniales y racistas por el derecho a la libre determinación fue definida por la Asamblea General en 1973. Los principios acordados fueron los siguientes. Tal lucha es legítima y está plenamente de acuerdo con los principios del derecho internacional. Toda tentativa de reprimir la lucha contra los regímenes coloniales y racistas es incompatible con la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los países y pueblos coloniales, así como con los principios del derecho internacional referente a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los estados. Esas tentativas constituyen una amenaza a la paz y a la seguridad. A los combatientes que se han hecho prisioneros se les otorgará el estatuto de prisioneros de guerra de acuerdo con el Tercer Convenio de Ginebra. El uso de mercenarios contra los movimientos de liberación nacional es un acto criminal. La violación de la condición jurídica de los combatientes entraña plena responsabilidad de conformidad con las normas del derecho internacional. Protección de las mujeres y los niños. La Declaración sobre la protección de la mujer y el niño en estados de emergencia o de conflicto armado fue proclamada por la Asamblea General en 1974. La declaración afirma que se consideran actos criminales todas las formas de represión y los tratos crueles e inhumanos de las mujeres y los niños, incluidos la reclusión, la tortura, las ejecuciones, las detenciones en masa, los castigos colectivos, la destrucción de viviendas y el desalojo forzoso que cometan los beligerantes en el curso de las operaciones militares o en territorios ocupados. Protección de los periodistas en virtud de los convenios de Ginebra de 1949. Se pueden otorgar determinados tipos de protección a los periodistas de las zonas de conflicto, pero como lo señaló la Asamblea General en 1970, esas disposiciones no abarcaban a ciertas categorías de periodistas en misión peligrosa. Por mandato de la Asamblea General y del Consejo Económico y Social, la Comisión de Derechos Humanos aprobó en 1972 un proyecto de Convención Internacional sobre la protección de los periodistas en misiones peligrosas en zonas de conflicto armado. El proyecto fue remitido a la Conferencia Diplomática sobre la Reafirmación y el Desarrollo del Derecho Internacional Humanitario aplicable en los conflictos armados del CICR y el tema se trata en el artículo 79 del Protocolo Primero aprobado por la conferencia en 1977. El artículo dice que los periodistas que realicen misiones profesionales peligrosas serán considerados personas civiles y serán protegidos a condición de que se abstengan de todo acto que afecte a su estatuto de persona civil. El protocolo ofrece un modelo de tarjeta de identidad que será expedida por el gobierno del estado del que sean nacionales los periodistas. Paradero de las personas desaparecidas y fallecidas. Una convención de las Naciones Unidas sobre la muerte de las personas desaparecidas entró en vigencia en 1952 y dejó de tener validez tras dos ampliaciones en 1967. Las dificultades jurídicas emanadas de la ausencia en consecuencia de un conflicto armado de personas cuya muerte no se puede establecer definitivamente están comprendidas ahora en el Protocolo Primero de los Convenios de Ginebra de 1949. Allí se afirma que, como principio general, tan pronto como las circunstancias lo permitan y a más tardar desde el fin de las hostilidades,
Cada parte en conflicto buscará a las personas cuya desaparición haya sido señalada y comunicará todas las informaciones pertinentes a la parte adversa. Armas, prohibiciones y restricciones. Desde la Declaración de San Petersburgo de 1868, en las negociaciones internacionales se ha intentado varias veces prohibir o restringir el uso de armas que provocan sufrimientos innecesarios a los combatientes o que ponen en peligro a las poblaciones civiles afectadas por el conflicto armado. Armas nucleares. Al comienzo de las Naciones Unidas se hacía hincapié fundamentalmente en las armas nucleares. La primera resolución aprobada por la Asamblea General en 1946 dispuso la creación de una Comisión de Energía Atómica que tendría entre sus tareas la formulación de propuestas para eliminar las armas nucleares de los arsenales nacionales. Pese a que se seguía haciendo hincapié en el desarme, el empleo de armas en tiempos de guerra y la consecuencia de su uso para los derechos humanos fundamentales, incluido el derecho a la vida, comenzó a figurar en los programas de los órganos de las Naciones Unidas en el decenio de 1960. La Asamblea General declaró en la resolución 1653 de 1961 que el uso de armas nucleares y termonucleares constituye una violación directa a la Carta de las Naciones Unidas, causa a la humanidad y la civilización sufrimientos y estragos sin distinciones y es contrario a las normas del derecho internacional y a las leyes de la humanidad. Se considerará que todo Estado que utilice estas armas obra en contra de las leyes de la humanidad y comete un crimen contra la humanidad y la civilización. Esta resolución fue reafirmada en 1978, 79 y 81. El tratado por el que se prohíben los ensayos con armas nucleares en la atmósfera, el espacio ultraterrestre y debajo del agua entró en vigencia en 1963. Pese a que no fue concertado bajo la égida de las Naciones Unidas, el tratado fue aprobado por la Asamblea General. Las partes en el tratado declaran que están procurando alcanzar la suspensión permanente de todas las exposiciones de ensayo de armas nucleares y que desean poner fin a la contaminación del medio ambiente por sustancias radioactivas. En el tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, las partes se comprometen a no colocar en órbita ningún objeto portador de armas nucleares ni de ningún otro tipo de armas de destrucción en masa. La Luna y los demás cuerpos celestes se utilizarán exclusivamente con fines pacíficos. 2 años más tarde, la Asamblea General se felicitó por el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares, en virtud de la cual cada estado poseedor de armas nucleares se compromete a no traspasar a nadie armas nucleares u otros dispositivos nucleares, explosivos ni el control sobre tales armas o dispositivos explosivos, sea directa o indirectamente, y no ayudar a adelantar o inducir a ningún estado no poseedor de armas nucleares a fabricar o adquirir armas nucleares. La Asamblea General encomió el traslado sobre protección de emplazar armas nucleares a otras armas de destrucción en masa en los fondos marinos y océanos y su subsuelo y lo abrió a la firma en 1971. Los estados partes en el tratado se comprometen a no emplazar tales armas ni los medios de instalarlas o ensayarlas en fondos marinos y oceánicos y su subsuelo. En la Declaración sobre la Prevención de una Catástrofe Nuclear en 1981, la Asamblea General afirmó que los estados y los estadistas que sean primeros en recluir el uso de armas nucleares cometen el crimen más grave contra la humanidad. La energía nuclear, constituye la declaración, deberá utilizarse exclusivamente con fines pacíficos.
El desarrollo de nuevas armas de destrucción en masa, comparables con sus consecuencias a las capacidades conocidas en las armas nucleares, se ha examinado varias veces en la Asamblea General de 1986. La Asamblea instó a todos los estados a que, después de detectar un nuevo tipo de armas de destrucción en masa, entablasen negociaciones sobre su prohibición y procurasen una moratoria sobre su desarrollo. Armas químicas y bacteriológicas. En muchas ocasiones, la Asamblea General ha recomendado que los estados que aún no se han adherido al protocolo de 1925 relativo a la prohibición del empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares y de medios bacteriológicos lo hagan. En 1972, la Asamblea encaminó la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas, biológicas y toxínicas sobre su destrucción, que quedó abierta a la firma en 1972 y entró en vigencia en 1975. Los estados partes en la convención se comprometen a no desarrollar, producir, almacenar, adquirir o retener nunca agentes microbianos u otros agentes biológicos o toxinas que no estén justificados para fines profilácticos, de protección u otros fines pacíficos, o armar equipos o vectores destinados a utilizar esos agentes o toxinas con fines hostiles o en conflictos armados. La Convención dispone asimismo la destrucción o desvío hacia fines pacíficos de dichos agentes y armas. La Asamblea decidió en 1978 que una de las tareas más urgentes de la comunidad internacional era la concertación de una convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de todas las armas químicas y su destrucción. Armas convencionales. El bombardeo con napalm fue tratado en la Conferencia Internacional de Derechos Humanos en Teherán 1968. El CICR apoyó la propuesta de la conferencia de que se realizara un estudio. El informe sobre el napalm, otras armas incendiarias y todos los aspectos de su posible utilización, presentado a la Asamblea General en 1972, concluyó que la propagación del fuego por medio de estas armas afectaba a los objetivos militares y civiles de manera indiscriminada, que las lesiones eran sumamente dolorosas y que el tratamiento médico estaba más allá de los recursos con que cuenta la mayoría de los países. La Convención de las Naciones Unidas sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados fue el resultado de una conferencia celebrada en Ginebra en 1979 y 1980. La celebración de la conferencia había sido recomendada por la Conferencia Diplomática, que aprobó en 1977 los protocolos adicionales a los convenios de Ginebra de 1949. La estrecha relación entre la Convención sobre Armas Convencionales y otras medidas del derecho internacional humanitario, incluidos los protocolos de 1977, es reconocida por los Estados partes al recordar el principio general de la protección de la población civil contra los efectos de las hostilidades, así como los principios de evitar padecimientos innecesarios y de proteger el medio ambiente. La Convención va acompañada de 3 protocolos. El primero prohíbe el uso de armas que lesionen con fragmentos no localizables por rayos X. El segundo procura prohibir o restringir el empleo de minas, armas trampa o artefactos activados a control remoto o por un mecanismo de tiempo. El tercer protocolo restringe el empleo de armas incendiarias. Crímenes contra la humanidad. Las Naciones Unidas han establecido normas de cooperación internacional para la prevención y el castigo de crímenes contra la paz, crímenes contra la guerra y crímenes contra la humanidad. Este compromiso ha añadido una nueva e importante dimensión al derecho internacional humanitario. La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, aprobada para la Asamblea General en 1948, fue una de las primeras medidas adoptadas en este sentido. La Convención confirma que el genocidio, ya sea cometido en tiempo de paz o en tiempo de guerra,
es un delito de derecho internacional que los estados partes se comprometen a prevenir y a sancionar. Otra tarea primordial era la de formular los principios del derecho internacional reconocidos en la Carta del Tribunal de Nuremberg, que juzgó a los criminales de guerra después de la Segunda Guerra Mundial. Esa formulación fue preparada por la Comisión de Derecho Internacional por instrucciones de la Asamblea General en 1950. La Comisión también redactó un proyecto de Código de Delitos contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad que trata de la responsabilidad penal de los particulares, puesto que a juicio del Tribunal de Nuremberg, los delitos de derecho internacional son cometidos por hombres, no por entidades abstractas, y únicamente castigando a los particulares que cometen esos delitos se pueden hacer respetar las disposiciones del derecho internacional. Remoción de prescriptores. La Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, preparada por la Comisión de Derechos Humanos y el Consejo Económico y Social, fue aprobada por la Asamblea General en 1968 y entró en vigencia en 1970. Los estados partes en esta convención se comprometen a abolir las prescripciones nacionales de la acción penal o de la pena por estos crímenes y hacen posible la extradición de conformidad con el derecho internacional. En 1973, la Asamblea aprobó 9 principios de cooperación internacional en la identificación, detención, extradición y castigo de los culpables de crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. La Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías propuso un mayor acceso a los archivos de la Comisión sobre Delitos de Guerra en 1987, cuando examinó los esfuerzos realizados para hacer comparecer a los sospechosos de haber cometido crímenes de guerra ante los tribunales. La subcomisión instó a los estados a asegurarse de que dichos crímenes reciban un castigo justo. Mercenarios. Según la definición del Protocolo Primero de los Convenios de Ginebra, el mercenario no tiene derecho al estatuto de combatiente o de prisionero de guerra. A partir del decenio de 1960, en diversas ocasiones de la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social y la Comisión de Derechos Humanos han condenado como un acto criminal la práctica de emplear mercenarios contra los movimientos de liberación nacional o para derrocar gobiernos. En 1987, la Comisión nombró un relator especial sobre la cuestión de los mercenarios. Entre tanto, una comisión de la Asamblea General concluyó la labor de redacción de la Convención contra el reclutamiento, utilización, financiación y el entrenamiento de mercenarios. La convención fue aprobada por la Asamblea General en noviembre de 1989. Y bien, de esta manera hemos llegado al final de este video. No olvide dejar sus comentarios y nos vemos en el próximo video, donde seguiremos hablando sobre los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Chao, chao.